Seré claro y directo. El Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de su candidatura a la presidencia del Gobierno. Y lo vamos a hacer con total y absoluto convencimiento, por coherencia con nuestro ideario político, por el compromiso adquirido con nuestros votantes y por el bien de nuestro país. España necesita un Gobierno que recupere los derechos y libertades cercenados por el mal Gobierno que ha impuesto durante estos últimos años un recorte y una amputación de derechos y libertades. España necesita un Gobierno, sí, por eso votaremos en contra a la continuidad de su mal Gobierno, señor candidato. 8 meses después, el señor Rajoy ha cumplido con su responsabilidad de exponer su programa político y solicitar la confianza de la Cámara. 8 meses durante los cuales el señor Rajoy, el hoy candidato, ha mantenido un comportamiento, a nuestro juicio, irresponsable para con la democracia y sus instituciones. Primero, negándose a presentar su candidatura a la investidura durante la pasada legislatura. Segundo, sembrando dudas sobre si acudiría o no al Parlamento tras haber dicho sí a la propuesta del jefe del Estado. Tercero, 8 meses después, subiendo a la tribuna del Congreso sin los apoyos suficientes para ser investido y convirtiendo en consecuencia este debate en la crónica de una derrota anunciada. Para conseguir la presidencia de esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular no tuvo problema en alcanzar un acuerdo con otras fuerzas parlamentarias de este Congreso. Sin embargo, ni siquiera ha intentado repetir ese pacto para mantener su continuidad como presidente del Gobierno. Porque ese es su único interés real, señor Rajoy, tratar de mantenerse usted, como sea, en la presidencia del Gobierno. Y para esa pretensión, lo cierto, lo real, lo serio, es que usted no cuenta con el apoyo suficiente. Permítanme decírselo con sus propias palabras. Abro comillas. El señor candidato, en lugar de intentar articular una mayoría suficiente, ha preferido no hacerlo por razones que nada tienen que ver con el Gobierno de España o con los intereses de los españoles, sino exclusivamente con los planes particulares del señor candidato. Cierro comillas. Son sus palabras, aunque le parezca insólito, señor candidato. Y siguiendo con sus propias palabras, señor candidato, abro comillas, ha venido usted, sin que nadie le hiciera sombra, a presentar una candidatura para formar Gobierno cuando en realidad no ha movido un dedo para formarlo. A lo mejor usted pretende que alguien se lo regale hoy. Cierro comillas. Si usted fuera coherente con sus palabras y con sus actuaciones, debería ser el primero en votar en contra de su candidatura, señor Rajoy. Irresponsabilidad por parte del señor candidato al fijar este debate en una fecha tal que una eventual repetición electoral se produciría el 25 de diciembre. Señor Rajoy, usted cae en el maniqueísmo de usted o el caos. Por fortuna para la política española, hay vida más allá del señor Rajoy. Es este un chantaje en toda regla que ha contado con la complicidad de la presidenta del Congreso, incumpliendo con su deber de defender la independencia del Poder Legislativo, incluso de las tropelías del señor Rajoy. Señora Pastor, señora presidenta, aceptando la malintencionada fecha impuesta por el señor candidato, usted ha dejado el Congreso por los suelos. Dice usted que le preocupa la imagen que dé España fuera de nuestras fronteras, que le preocupa a usted la imagen que dé España en Europa. Estoy de acuerdo. Le recuerdo que en alemán correa se dice Gürtel. Quizá porque ante un caso así en Alemania hubiera habido dimisiones, no en su gobierno. Su negativa a asumir responsabilidades explica en buena medida la desconfianza que hacia usted se respira en esta Cámara. Su comportamiento reciente y lejano, su uso y abuso de las instituciones, sus mentiras de ayer y de hoy, su no asunción de responsabilidades políticas ante los graves casos de corrupción que le afectan, avalan nuestra absoluta desconfianza hacia usted y por ello votaremos en contra de su candidatura. Una investidura no puede sobreseer la corrupción política otorgando una suerte de injustificable perdón respecto a la misma. Si asumiéramos lo contrario, bajo cualquier pretexto o pretendida responsabilidad estaríamos dañando seriamente la democracia y nuestro Estado de Derecho, que es el patrimonio de todos los españoles y las españolas. Y nuestro no contiene muchos síes, señorías. El sí a un país libre de la corrupción. El sí a jueces y fiscales independientes con recursos para luchar contra la corrupción. El sí a que corruptor y corrompido entren en prisión y devuelvan lo robado. El sí a medios de comunicación públicos independientes. Sí a convertir el Parlamento en el centro de la vida pública. Sí a políticos con bolsillos de cristal sin sobresueldos ni tampoco sueldos en sobre, señor Rajoy. Y sí a la ejemplaridad pública, sí al diálogo, sí a la reconciliación de los españoles con la política digna y con sus instituciones. Tenemos una primera y principal obligación institucional, la de representar de forma constructiva y leal
a millones de españoles que no desean que el señor Rajoy y el Partido Popular sigan gobernando este país. Lo que nadie puede pedirnos es que apoyemos aquello que aspiramos a cambiar, que reforcemos aquello a lo que nos enfrentamos, que utilicemos la fuerza que millones de ciudadanos nos han dado para ir en contra de lo que creen. Nunca pedimos su voto en la investidura a la que yo me presenté en el mes de marzo, ni criticamos su voto contrario en la pasada legislatura. Entendimos su desconfianza. A fin de cuentas, nuestro programa, como usted bien dijo en ese debate, era una enmienda a la totalidad de sus políticas. Por ello, señor Rajoy, no puede contar con la confianza de los socialistas. No es defendible que un presidente de Gobierno que ha aplicado políticas antisociales y que al mismo tiempo es presidente de un partido, el primer partido político en la historia de nuestra democracia, imputado por corrupción, pueda ser el orientador de la regeneración democrática que nuestro sistema político e institucional necesita, y mucho menos la persona que quebró el Pacto de Toledo, que impuso una contrarreforma educativa, quien encabece un Gobierno que reconstruya esos acuerdos. Sencillamente, señor Rajoy, usted no tiene ninguna credibilidad. Lleva 4 años gobernando, confundiendo mayoría absoluta con absolutismo. 4 años donde usted ha generado más problemas de los que usted ha resuelto. La hemeroteca, es decir, la memoria, es su peor enemiga, señor candidato. ¿Qué confianza se puede tener en usted? A nuestro juicio, ninguna. Hace 4 años el hoy señor candidato, en su discurso de investidura, prometió no recortar ni la sanidad, ni la dependencia, ni las pensiones, ni la educación. ¿Se acuerdan? Pero su gestión se resume en una palabra: recortes. Nuestra propuesta es una enmienda a la totalidad de su programa de gobierno. La nuestra es un sí a una nueva fiscalidad que garantice la suficiencia, la estabilidad y la progresividad del sistema. Un sí a la fiscalidad verde y un no a la energía nuclear y al fracking. Un sí a la lucha contra el fraude y un no a las amnistías fiscales. Es un sí a la universalidad de la sanidad pública y un no a los copagos farmacéuticos. Es un sí a la educación pública gratuita, universal, de calidad y laica. Y un no a la LOMCE. Es un sí a la viabilidad del Sistema Nacional de Dependencia y un no a la supresión de la cotización para los cuidadores no profesionales. Es un sí al Pacto de Toledo y un no a los desahucios. Es un sí a la negociación colectiva y un no a la ley de Mordaza. Es un sí al acceso a la justicia para quienes menos tienen y un no a su ley de enjuiciamiento criminal. Pretenden ahora explicarnos que no tenemos más remedio que apoyar su Gobierno, puesto que el programa que nos proponen es un acuerdo básicamente idéntico al que alcanzamos con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hace unos meses. Miren, el pacto del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista que suscribimos con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y para el que pedimos el apoyo del conjunto de la Cámara solo tenía una dirección: el cambio de gobierno, el cambio de políticas y el cambio de quien preside ese gobierno. El pacto suscrito por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo de Ciudadanos tiene un sentido contrario, y es preservar al señor Rajoy como presidente del Gobierno y perseverar con sus políticas. Hay poco más que hablar. Nosotros defendemos cambiar al señor Rajoy y estamos en contra de su continuidad. Así de sencillo. Por eso vamos a votar en contra de su candidato. Pero miren, tras la lectura del acuerdo, queda claro que para el señor Rajoy el cambio es que todos cambien menos él. Como es evidente que con sus votos no puede mantener de ninguna manera la posición de la que he disfrutado durante estos años, ha decidido que solo hay una alternativa: que sean los votos de quienes abiertamente nos hemos enfrentado a él los que sostengamos ahora esas políticas, y también a usted como presidente del Gobierno. Mire, no cuente usted con los socialistas, señor Rajoy. Usted no solo tiene un problema de aritmética parlamentaria, tiene un problema de aritmética parlamentaria derivado del problema de sus políticas y de su credibilidad. Si la legislatura en la que gobernó usted con mayoría absoluta fue la legislatura del absolutismo, esta, en el caso de que cediéramos a sus presiones, sería la legislatura del chantaje. No solo no podemos secundar su chantaje, sino que lo denunciamos. Lo que usted ha pretendido con la demora de su decisión es trasladar a los ciudadanos la falsa idea de que o usted gobierna o los españoles estamos condenados a tener que votar el día de Navidad. Ese planteamiento, señorías, solo provoca rechazo, desafección en la política, y abundan en los motivos para plantear que su no continuidad al frente del Gobierno de España sea una necesidad para la regeneración ética, política e institucional de nuestro país. Algunos piden el voto por patriotismo. Otros incluso aseguran estar dispuestos a perder toda credibilidad por la patria. No caigan en ese error. Recuerden las palabras de Azaña. Azaña dijo: ningún problema político tiene escrita su solución en el código del patriotismo. Nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo. Nadie tiene el derecho, en una polémica, de decir
que su solución es la mejor porque es la más patriótica. Se necesita que, además de ser patriótica, sea acertada. Y su propuesta, señor candidato, no lo es. Lo que España realmente necesita no son 4 años más de Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Y colaborar a ello es uno de los actos de más responsabilidad que un político puede hacer en nuestros días. Muchísimas gracias.